Viernes 23 de agosto, seguimos en vivo para toda Latinoamérica y vamos a meternos de fondo con el caso Audios y todas las novedades que están surgiendo a partir de la formalización y todas las audiencias en torno a Luis Hermosilla y a otros de los responsables en este caso. Quiero ir entonces hacia Chile, por supuesto, con Lucía López. Sí, primero solo actualizarte respecto de la formalización que se está llevando a cabo, que una de las imputadas y la mujer que graba el audio a partir del cual entonces se inicia todo este proceso de conocimiento en la opinión pública de lo que ha pasado y de los intentos de, o incluso de la realización de pagos a funcionarios públicos para encubrir delitos. Leonarda Villalobos se desmayó en la audiencia, así que fue autorizada a asistir a un centro de salud. En paralelo, la Fiscalía ha presentado las razones por las cuales se está pidiendo la medida más gravosa cautelar que existe en el sistema, que es la prisión preventiva. Las razones son, primero, porque los cargos que se les imputan derivarían en penas de 15 años aproximadamente en contra de los formalizados, y por otro lado porque hay chats entre precisamente Daniel Sauer y Luis Hermosilla que hablan de la necesidad de huir rápidamente del país. Bueno, todo esto en el marco de un caso que tú decías tiene muy preocupada y que ha golpeado a la élite política, a la élite económica, a la élite del Poder Judicial. También en Chile, a partir de las investigaciones que se han revelado en la prensa, eso hay que decirlo. Las formalizaciones vienen detrás de las publicaciones que se están haciendo en la prensa y que comienzan, y sobre todo ha liderado el Centro de Investigación Periodística, el medio CIPER, y acá junto a mi lado está el periodista que lidera precisamente, que coordina al equipo que está llevando a cabo estas investigaciones, Nicolás Sepúlveda. Muchas gracias por estar con nosotros para explicarnos un caso tan complejo a toda Latinoamérica, pero que les ha llamado la atención, ¿no es cierto? Está muy posicionado en la opinión pública. ¿Por qué? ¿Qué ha destapado este caso? El caso parte, ustedes saben, con el audio, ¿no? Con un imputado que es Luis Hermosilla, un abogado muy influyente, y las conexiones de Luis Hermosilla con el mundo político, judicial y empresarial es lo que finalmente destapa esto y hace que este caso se expanda a grupos empresariales, a grupos políticos y también del Poder Judicial de Chile. Eso yo creo que es lo fundamental y es lo que tiene asustada a buena parte de la élite y donde la ciudadanía mira muy sorprendida estas prácticas que se han ido conociendo de trampas y de saltarse las reglas por parte de grupos que ejercen el poder y que debieran cumplir con las reglas que ellos mismos redactan, ¿no? Claro, de alguna manera lo que destapa este caso es de qué forma se mueven estas élites. Exactamente, lo hemos visto en los nombramientos en el Poder Judicial, la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de Chile, interferencias del señor Luis Hermosilla, a través del teléfono y los chats de Luis Hermosilla hemos conocido también cómo él participa y mueve sus intereses y presiones e influencias en licitaciones de grandes empresas, además de nombramientos del Poder Judicial y sus conexiones con el poder político. Entonces, en ese sentido, Hermosilla aparece como un puente entre distintos grupos de poder que opera, ¿no? Lo dijo ayer la Fiscalía, es un operador político con beneficio económico, ¿no? Dice la Fiscalía que es parte de una red criminal, ¿no? Entonces uno no deja de sorprenderse con todas las cosas que han ido saliendo. El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, dijo que los chats de Hermosilla eran una verdadera caja de Pandora y al parecer con los antecedentes que hemos ido conociendo eso se reafirma. Sí, antes de darle la palabra a Darío para que tú hagas la pregunta, además que hace un rato nos adelantaste, solo me queda pedirte, Nico, que puedas explicar en síntesis cuáles son los delitos que aquí se acusan. La Fiscalía en esta arista particular, porque hay otras, está acusando soborno, porque detectó que Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos estaban efectivamente pagándole a funcionarios públicos. Hoy acaba de aparecer un nuevo antecedente, una animadora de televisión, probablemente de las principales que existen en Chile, Tonka Tomisic, ex animadora del Festival de Viña, etcétera. Hermosilla le pregunta a Villalobos por antecedentes, porque Hermosilla defendía a Tonka Tomisic en un caso que tiene que ver con otra cosa, y se habrían pagado coimas a funcionarios públicos para acceder a antecedentes de Tonka. Entonces está el soborno, también en temas empresariales, está el lavado de activos, ¿no? Miles y miles de millones de pesos chilenos, varias decenas de millones de dólares que pasaron por cuentas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, que eran de un factory, una empresa financiera que está acusada de fraude, y también delitos tributarios, porque estas personas, estos abogados, no declaraban estos millonarios ingresos por parte de esta empresa acusada de estafa, y el Servicio de Impuestos Internos dice, bueno, estos señores tampoco pagaron los tributos que correspondían. Por favor, Darío, te doy a ti el pie entonces para que puedas conversar también y desde una perspectiva más latinoamericana lo que se ha observado respecto del caso de Luis Hermosilla. Claro que sí, gracias Lucía. ¿Cómo le va, Nicolás? Un placer saludarlo. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás tú? Bien. Nicolás, a ver, de manera sencilla, ¿cómo describiría usted
lo que hacía Luis Hermosilla. Digo, eso era un lobista, era un operador político, como dijo recién, era un broker que administraba intereses, alguien que traficaba influencias. ¿Cómo podríamos definirlo para que entienda alguien que por ahí no está siguiendo de cerca estas cuestiones? Con los antecedentes que tenemos hoy día, ¿no? Lo que aparece en el expediente judicial, lo que se han sabido por reportaje y lo que plantea la Fiscalía, era un señor que movía influencias a todo nivel, ¿no? Yo te decía, conecta distintos mundos del poder. Entonces puede ser un poco de todo de aquello que tú dices, ¿no? Operador judicial, concluyó una comisión investigadora del Congreso respecto al rol de Luis Hermosilla. Operador político, dice la Fiscalía, y operador también de negocios con grandes empresas. Nosotros estamos analizando algunos antecedentes. Representa grandes empresas chinas, por ejemplo, Luis Hermosilla en Chile, Huawei, una de ellas recibía millonarios ingresos de aquella empresa, de otras empresas agrícolas y financieras de Chile, y eso lo vinculaba con el mundo político. Por ejemplo, Andrés Chadwick, ex ministro del Interior de Chile, fue defendido por Luis Hermosilla, es su amigo y socio desde hace muchas décadas. Lo defendió cuando acusaron a Chadwick de violación a los derechos humanos durante el estallido social chileno de 2019. Ahora nos estamos enterando que la defensa de Chadwick, informe en derecho que se pagaron, fue con plata de esta empresa que está acusada de estafa, Facto, ¿no? Entonces hoy día ahí se abre incluso otra lista que tiene que ver con financiamiento político, al parecer ilegal. Perdón, Nicolás. Darío, te quiero agregar además que Nicolás nos puede también contar cómo el caso Enel, por ejemplo, también habla de los vínculos entre el poder político y el poder económico. Está ahí Germán Chadwick, otro miembro de la familia, también como director de Enel. ¿Cuál habría sido el rol de Luis Hermosilla? Y lo menciono porque Enel es la empresa que ha estado en cuestionamiento a partir del corte de suministro eléctrico. Sí, miles de familias tuvieron muchos días sin luz luego de los temporales acá en Chile. Se cuestionó que no invertían lo suficiente en la mantención del sistema eléctrico y ahora nos enteramos que al parecer el señor Hermosilla tuvo un rol en otorgar una licitación de Enel justamente a una empresa que se dedica a la mantención eléctrica, empresa Siner, de un empresario que se llama Munir Afun, cliente también del señor Luis Hermosilla, y dicen que Hermosilla hizo gestiones. Eso dice, hay declaraciones judiciales que dicen que hizo gestiones para otorgar esa licitación. Entonces, aparece, como te decía, el mundo político, grandes empresas, están apareciendo todos los días antecedentes relevantes en ese sentido. Entonces, digo, para que se entienda, me parece interesante. Obviamente es terrible porque estamos hablando de corrupción en definitiva, estamos hablando de privilegios, de cuestiones que marcan muchos de los problemas que quedan evidenciados, pero también hay un costado que me parece interesante para que se entienda este personaje. Era alguien en definitiva que formalmente era un abogado, pero uno podría decir que gente de poder o de poder político o de recursos económicos acudía a él para que él, por ejemplo, le consiguiera negocios, consiguiera fallos favorables, consiguiera, por ejemplo, también facilitara su acceso a determinados puestos de poder. ¿Era un poco eso? Exactamente eso es, ¿no? Siempre lo que dicen los abogados penalistas chilenos, que Luis Hermosilla, que se dedicaba a eso inicialmente, no es un gran penalista y que no ganaba los juicios en el sistema judicial por ser un buen abogado, por argumentar bien, sino más bien por la influencia, ¿no? Por las conversaciones de los pasillos, por los mensajes bajo la mesa, mensajes secretos y comunicaciones secretas, por un gestor, ¿no? Por las gestiones. Ahí residía el poder de Luis Hermosilla. Entonces, tal cual tú dices, recurrían a él por problemas judiciales, pero también por problemas económicos, para ganar licitaciones, para hacer negocios, para nombrar gente en el poder judicial. Claro, es esta red de influencias lo que más llamaba la atención de estos nombres del mundo económico, político, judicial, de las que se jactaba Luis Hermosilla. Además, algunos han negado, han dicho incluso que lo de Hermosilla es solo precisamente eso, ser un boquiabierta, pero hoy día la Fiscalía está demostrando que hay mucho más que ser un boquiabierta y que efectivamente hay dineros que se triangularon y que son parte de los delitos que hoy se le están imputando. A propósito de eso y del poder político, nosotros mencionábamos recién a Germán Chadwick, director en varias empresas importantes, vinculado, ¿no es cierto?, pariente de Andrés Chadwick, hermano del ministro del Interior. Por otro lado, Sebastián Sichel ha aparecido mencionado, a Felipe Ward. En algunos casos, la propia revelación de la Fiscalía ha dado cuenta de que por ahora no hay que investigar más, no es necesario. Se revela que, por ejemplo, en el caso de Sebastián Sichel no se consiguieron los favores. Esto a partir de lo que dicen los chats. Pero a tu juicio, Nicolás, y ante la pregunta que nos hacía Darío delante, ¿hay gente del mundo del poder político, judicial, económico que esté preocupado? Y en particular, ante las declaraciones que ha dado recién la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matei, respecto a Andrés Chadwick. Tiene que caer el que tenga que caer. ¿Crees que hay algunos que merecen dar más explicaciones?
Sin duda, además van a ir apareciendo otros nombres. Las redes de Luis Hermosilla eran transversales, no solo en la derecha. Antes de que estallara este caso, luego que en CIPER hicimos la publicación del audio, él defendía a un asesor muy importante de la moneda del gobierno de Gabriel Boric, que es Miguel Crispi. El hijo de Luis Hermosilla, uno de los fundadores de Revolución Democrática, uno de los partidos que fundó el Frente Amplio. Sin duda, la preocupación acá es transversal, pero también ha habido reacciones muy duras, no solo la de Evelyn Matei, la ministra de Gobierno, la vocera Camila Vallejo, dijo hoy en la mañana que Luis Hermosilla tenía un poder corruptor y además dijo que esta era una red de corrupción de cuello y corbata. Y desde ese punto de vista, ¿te parece que de los ya mencionados hay algunos que tienen que dar explicaciones más profundas o para los que se debiera abrir investigaciones? Los antecedentes respecto a Andrés Chadwick son muy relevantes, sí, pero acabamos de publicar un reportaje que tiene que ver con pagos de cerca de $200.000. Estamos acá afuera de la universidad que hoy día es presidida por Andrés Chadwick, Universidad San Sebastián. Sin duda hay ahí una arista interesante. Perfecto, muchas gracias Nicolás por profundizar. Y bueno, seguiremos por supuesto porque la formalización probablemente continúe el lunes hablando de este caso y de las medidas cautelares entonces que se impongan a estos 3 imputados que están ahí en la sala. Bueno, 2 quedan en la sala, una se fue a un centro hospitalario. Muchísimas gracias, Lucía, y gracias a Nicolás Sepúlveda por este tiempo.